es un punto de partida. Álvaro, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, Pedro, querido? Semana esta, ¿no? ¿Qué semana? ¿Qué semana? Para el mundo, para Sí, todos sí. por igual. Hoy vamos a hablar sobre la teología de la pobreza. Le expliquemos a la gente de nuevo. Teología viene el nombre del griego. Teo, Dios, logos es el estudio de Dios, de su divinidad, de sus obras. Vos vas a hablar de la teología de la pobreza. Hay que decirle también a la gente que la teología tiene como varias ramas. Una de ellas es la teología de la pobreza, porque está la moral, la dogmática. Y a mí me parece que es, haciendo una economía de análisis, probablemente el rasgo más imperecedero que va a tener el papado de Francisco, ¿no? Bueno, hemos conocido el deceso de él el lunes y durante toda la semana la clase política argentina, que supo despreciarlo parejo durante 12 años, está tratando de recuperar el tiempo perdido y darse cuenta de la magnitud de esa figura en 7 días. De lo mucho que se ha dicho de él, yo lo que rescato es que desaparece una persona de alcance internacional que predicaba que ser mala gente estaba mal. Algo que, honestamente, aunque pueda parecernos obvio, hace mucho tiempo que se ha dejado de decir, ¿no? Es decir, la mala gente ha quedado naturalizada en el más diverso de nuestros contextos, ¿no? Cotidianos, políticos, laborales y un largo etcétera de cuestiones. Y en particular, respecto a la teología de Bergoglio, lo que me parece sustancial es que él va a predicar que todos tenemos responsabilidad respecto del otro, ¿sí? Que no somos unidades aisladas e inconexas respecto del otro, y mucho menos si ese otro es un pobre. Y recalco pobre porque hemos invisibilizado de tal manera a la pobreza, le llamamos humilde, cuando la humildad es una virtud, Pedro. Es decir, es una dignidad, y yo no creo que nadie nazca digno de ser pobre, digamos, lo cual la pobreza es pobreza. La casa de los pobres no son humildes, son pobres, son paupérrimas, son misérrimas. Eso, y esa pobreza invisibilizada hasta de manera semántica vuelve al centro de la escena, al centro de la imagen, a partir del papado de Francisco. Y no solamente vuelve en acto, pues lo ve a él, digamos, abrazando a esos sectores pobres y por ende vulnerables y por ende marginados, lavándole los pies a los presos que eran jóvenes y que venían de sectores absolutamente marginados de la sociedad. Y también lo ves en palabra, ¿no? De las 4 encíclicas que él escribió, 3 tienen mucho contenido dogmático. La primera se escribe junto con Ratzinger, ¿no? La última versa sobre el amor del corazón de Jesús, pero la tercera, que es Fratelli Tutti, ¿no? Sustancialmente una encíclica destinada a decir que somos hermanos, digamos, ese concepto de la Revolución Francesa que funda nuestra modernidad y que hemos olvidado. Si todos pregonamos igualdad, todos pregonamos libertad, pero resulta que no estábamos pregonando fraternidad, ¿no? Y ahí en esa encíclica lo que magníficamente apunta Bergoglio es que el mercado no lo soluciona todo, ¿no? Es decir, yo decía en mi editorial, es un crítico necesario al capitalismo por las consecuencias, lo que no significa que propone un modelo Moscú o comunista. Y esto que vos decís de la fraternidad y de la unidad, no nos olvidemos la oración de él en el Muro de los Lamentos, donde había un rabino y había un musulmán, y les dijo a las 3 religiones abrámicas y monoteístas, a ver, no hay motivos para pelearse. Vos Pedro, que a mí además la teología de la pobreza que reivindica fundamentalmente Bergoglio, en un punto me parece genuina con su historia. Claro. Es decir, Bergoglio no solamente es el primer papa extraeuropeo, luego el primer papa latinoamericano, sino que además Bergoglio muere a los 88 años, ¿no?
es sustancialmente un papa que nace en una Argentina que es próspera y tiene pobres, y cuando le toca despedirse de la Argentina hace 12 años para encarar nada más ni nada menos que la conducción de la Iglesia Católica, es un hombre que deja una Argentina empobrecida con pobreza estructural, ¿no? Y él es testigo de ese proceso verdaderamente trágico, ¿no? Básicamente de nuestro país. Yo referenciaba, mira, hay estudios estadísticos de sobra sobre la cuestión de la pobreza. También hay estudios cualitativos bastante interesantes sobre la pobreza. ¿Sabes que una de las cuestiones que me parece más reveladora de la pobreza tiene que ver con esa suerte de folclore que transita en el imaginario colectivo, que es el chiste, ¿no? A propósito del chiste y su relación con el inconsciente, que es un ensayo de Freud, ¿no? Es decir, en la niñez de Bergoglio, el protagonista del chiste argentino por antonomasia es un personaje que es Jaimito. Y ese Jaimito es la encarnación de la viveza criolla. Jaimito es un vivo, es un águila, es un Gardel, ¿no? Es un Maradona, digamos, de la vida. Cuando estalla la crisis de 2001, ¿no? Yo recuerdo en un libro que se llamó ¿Qué país?, que escribe Caparrós, un libro de múltiples voces, donde Caparrós repara en cómo ha variado el chiste de Jaimito. El chiste de Jaimito va a la escuela y la maestra le pregunta qué han cenado y él dice que cenó mate cocido y los compañeritos se le ríen. Vuelve a su casa, le cuenta a su mamá y su mamá le dice, ay hijo, qué tonto sos, andá a contar que has comido salchichas con puré. Al otro día la maestra, porque las maestras de los chistes de Jaimito te preguntan qué has cenado, él dice salchichas con puré y la maestra le dice, ¿cuántas salchichas te comiste? Y él le dice 2 tazas. 2 tazas. ¿No? El Jaimito del siglo XXI, es decir, el personaje por antonomasia del inconsciente colectivo del siglo XXI, es pobre, Pedro. Pero no solamente es pobre, su pobreza es un asunto privado. Y los demás no tienen por qué solidarizarse con esa pobreza. A esa pobreza es un asunto de él y de su familia. Es más, los demás tienen licencia de escarnio. Se pueden mofar de esa pobreza y entonces la pobreza se convierte en una cuestión vergonzante. La pobreza deviene una culpa. La teología de Bergoglio es una teología que va en contra de eso. Y ese solo hecho a mí me parece que lo convierte en un hombre indispensable y en un hombre a ser recordado. Penetró todos los poderes del mundo. Si no, no hubiesen habido ayer tanta realeza y tantos presidentes. Reparemos en eso. Y lo que vos estás diciendo es, nadie dio en la tecla mejor que él sobre lo que es la dimensión humana y el sentido que tenemos sobre la tierra. Lo expresó con toda claridad. Por eso fíjate que muchos dignatarios dijeron, nos enseñó cómo vivir. Así es. Y mucha de la incomprensión respecto de Bergoglio tiene que ver o con el hecho de que hay sectores tan de derecha que cualquiera que no tenga prédica de derecha parece Ernesto Guevara, por un lado, y por otro lado, con el analfabetismo religioso de grandes sectores de la población, que creen que la justicia social es una bandera creada por el peronismo. Justicia social, claro que es una bandera del peronismo, pero es doctrina de la Iglesia desde Santo Tomás de Aquino para acá. Con lo cual la prédica por la justicia social de Bergoglio es de ninguna manera una prédica peronista. En todo caso, la prédica peronista de la justicia social es una prédica que engarza básicamente en las doctrinas teológicas de la Iglesia. Pero bueno, ahí está. El que no se quiere ir hasta Santo Tomás de Aquino, vénganse más acá, tiene la Rerum Novarum o la Populorum Progressio, Ni más ni menos. que son encíclicas que lo plantean con mucha claridad. Ahora, yo decía también en el editorial esto de la derecha, cómo reacciona. Pierde el mundo un crítico necesario del capitalismo. Un capitalismo que hasta Donald Trump se está dando cuenta que da resultados no queridos. Y además perdemos un predicador del perdón, ¿no? Bien. Esto que vos señalabas temprano respecto a ese video que se ha viralizado con el niñito que no puede hablar, no le puede hacer una pregunta en público
y va y le pregunta al oído y él lo abraza y le dice, mi papá se acaba de morir, era ateo, ¿va al cielo o no va al cielo? ¿No? Y es todo un brete. Sí. Es decir, es un niño preguntando por doctrina pura y dura, digamos, Sí. ¿no? Y entonces él responde, bueno, qué sé yo, ¿no? Lo llorás porque era un buen hombre. No creo que Dios, al menos el Dios de los católicos, se privaría de tener al lado suyo a un hombre de bien, ¿no? Esa doctrina del perdón me parece que nos reconcilia con un concepto a veces malentendido. Perdonar no es divino, perdonar es humano. Sí. Hay muchos dioses que no perdonan, ¿no? El del Antiguo Testamento es un Dios que perdona poco. Perdonar es una dimensión humana incontestable. Bueno, pero esta es la iglesia que se va renovando. Aquel Dios que perdonaba poco hoy no tiene cabida en este mundo, pues sería un problema. En el programa anterior, Monseñor Carlos Sánchez hablaba de la misericordia, que está relacionado con esto del perdón. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos encontramos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque cada